Adolf Hitler creía que poseía cualidades sobrehumanas. En público afirmaba que nunca había estado enfermo. Hitler era un completo hipocondriaco. Pero en privado escondía un terrible secreto que debió mantener oculto durante toda su vida. Como miembro de la raza aria, había un fuerte perjuicio hacia los problemas congénitos. Para cuando la guerra más destructiva del siglo XX dio un giro contra su agresor, no pudo continuar ocultando la enfermedad que atacaba su cuerpo. Babeaba, no podía mantener los brazos quietos. Por supuesto, lo que estaban captando era el avance hacia el Parkinson. Y la locura de Hitler, alimentada por las drogas, le pasaba factura. Se había convertido en un drogadicto. Hitler se degeneró y se convirtió en un lunático muy enfermo. Esta es la verdad detrás de la propaganda y las mentiras sobre el hombre más odiado del siglo XX. En realidad, Hitler se convirtió en un despojo humano. Adolf Hitler ha sido descrito como una figura grotesca, de pecho hundido, piernas flacas, hombros estrechos, piel flácida y dientes marrones podridos, drogadicto, demente y delirante. Pero Hitler afirmaba ser uno de los hombres más duros que Alemania había visto en décadas. Dotado de la autoridad más grandiosa de todos los líderes alemanes. El Ministerio del Reich para la Propaganda realizó grandes esfuerzos para promover ese mito. Lo importante en el ascenso del poder alemán fue la creación... Un líder que trabajaba sin descanso por su pueblo, no fumador y vegetariano. Al igual que con muchos aspectos de la vida pública de Hitler, su vida sexual, su vida familiar, su imagen pública eran inventos. Heil Hitler, que significaba Viva Hitler, de cuerpo y mente sanos, era un mensaje de propaganda bien elaborado para promover el poder del Führer. Era una parte importante del culto que el partido creó en torno a Hitler para presentarlo como un santo de la salud. Siempre lo mostraban y presentaban como una persona abstemia. La gente sabía que el Führer no bebía alcohol, no comía carne, caminaba a diario con su perro, respiraba el aire limpio de las montañas. La figura pública glorificada de Hitler ocultaba su profundo narcisismo y muchas dolencias. Se quejaba de irritación en la piel, problemas estomacales y flatulencias explosivas. Según reportes médicos del ejército estadounidense, Hitler tomó regularmente más de 82 medicamentos mientras estuvo en el poder. Cuando el médico de Hitler, el doctor Theodor Morell, sugirió escribir su historial médico, Hitler, confundido por las drogas, dijo que jamás había estado enfermo y no había nada que escribir. Para cuando llegó el final, Hitler ya no tenía una comprensión clara de lo que le ocurría. Mientras una enfermedad terminal destruía su cuerpo debilitado, su cerebro, confundido por las drogas, no lograba captar la magnitud de lo que él y su partido nazi habían ocasionado al mundo. El 30 de abril de 1945, cuando las fuerzas aliadas convergieron en ciudades alemanas, en un búnker bajo la Cancillería en Berlín, Hitler se quitó la vida. Días después, el Ejército Rojo recuperó fragmentos del cuerpo de Hitler. Desde la muerte de Hitler, se han dedicado grandes recursos para los exámenes forenses de lo que queda de él. Los exámenes forenses de los restos del cráneo,
notas médicas y relatos personales podrán explicar la maldad de Adolf Hitler. En 2017, las autoridades rusas permitieron que un equipo de investigadores examinara lo que quedaba de Hitler. Los dientes de Hitler indicaban envenenamiento por cianuro y confirmaron que tenía una dieta vegetariana. Hitler tenía 56 años al morir y solo le quedaban 5 dientes propios. A través de los años, los historiadores e investigadores han analizado la salud mental de Hitler. Una evaluación de su salud física se vale de relatos de su círculo íntimo, sus médicos, así como de los fragmentos de su cuerpo quemado. Además del descubrimiento de los dientes podridos, Hitler podría haber estado predestinado a una mala salud. La tierra ancestral de Hitler se ubicaba en Baja Austria. En esta región aislada, la endogamia era común entre campesinos y sus familias. Los padres de Hitler eran primos segundos, así que provino de una poza génica posiblemente debilitada por siglos de cruce entre familiares. Sin duda esto pudo haber incidido en la vida de su madre, Clara. Sus primeros 3 hijos no sobrevivieron a la primera infancia. De modo que fue un gran alivio cuando el 20 de abril de 1889, el recién nacido Adolf sobrevivió. Clara adoraba a Adolf y formaron un vínculo muy estrecho. Pero de niño era propenso a arrebatos de violencia y se le consideraba un niño holgazán. Un profesor de la escuela secundaria de Hitler no se dejaba deslumbrar por el joven estudiante. Lo recordaba como obstinado, arrogante y reacio a escuchar consejos, y exigía a sus compañeros una subordinación incondicional. Creo que fue algo característico de Hitler desde muy temprana edad, e ilustraba el hecho de que él era muy egocéntrico, muy obsesivo, incapaz de aceptar cualquier opinión distinta a la que él creía y reaccionaba de la misma manera. En casa, el padre de Adolf Hitler, Alois, un oficial de aduanas alcohólico, era abusivo y violento. Tenía ataques de ira y agredía a su hijo, y en ocasiones a su esposa Clara. Hitler aprendió a mantenerse en silencio durante las golpizas y una vez le dijo a su madre que no había dicho ni una palabra, a pesar de haber recibido 32 azotes. Si vemos la vivienda donde creció Hitler, es un modelo clásico de un hogar disfuncional. Primero, tenía una madre consentidora y segundo, tenía un padre rígido y también punitivo. Así que es el mismo escenario que vemos en muchos asesinos en serie. Tienen una relación demasiado cercana con la madre y muy distante y fría con el padre. El 3 de enero de 1903, Alois Hitler murió de un infarto mientras bebía su cerveza matutina, cuando Hitler solo tenía 14 años. 4 años después, la madre de Hitler, Clara, murió tras una larga y dolorosa batalla contra el cáncer de mama. Hitler estaba destrozado. Idolatraba a su madre y tenía dificultades para afrontar su muerte. Su madre enfermó de cáncer cuando él tenía 17 años y estaba completamente devastado. El señor Eduard Bloch, el médico familiar judío, dijo que nunca había visto a alguien tan oprimido en un funeral como a Hitler cuando su madre murió. Huérfano, Hitler se reunió en Viena con su amigo de la infancia, August Kubitschek. El sueño de Hitler era ser artista. Se postuló para la Academia de Bellas Artes, pero fue rechazado 2 veces. Los reveses destrozaron a Hitler.
Con muy poco dinero y viviendo en un hostal para hombres, Kubitschek vio cómo se deterioraba la salud mental de Hitler. Se atragantaba con un repertorio de odio, arremetiendo contra todos quienes no lo comprendían o lo valoraban. Se sentía perseguido y engañado. Su amigo estaba seguro de que Hitler estaba trastornado. Estaba destruido al morir su madre y creo que él lo ocultó siguiendo con esa vida libertina que tenía y en cierto modo intentando decidir qué iba a hacer con su vida porque no tenía ni idea. Estaba simplemente a la deriva. Y al parecer, la salud física de Hitler también estaba por ser cuestionada. La Primera Guerra Mundial estaba a punto de cambiar a Europa y el ejército austrohúngaro buscaba reclutas. Cuando Hitler se reportó para su evaluación médica, lo rechazaron por no ser apto para combatir. Podría haber sido el primer indicio de que algo andaba mal. Las juntas médicas militares son famosas por ser muy duras. No les interesan las excusas. Y hay casos en los que han determinado que personas sin una pierna son aptas para el combate. Hitler fue declarado no apto para servir y dio referencias vagas de que fue por razones de su sistema respiratorio. Y eso es absurdo. Nunca tuvo enfermedades torácicas. Así que mi teoría es que la única razón por la que podían rechazarlo era que hallaron los defectos congénitos. Y era algo que no querían en el ejército. Al parecer, los estándares del ejército alemán no eran tan altos como los del austrohúngaro. Y allí aceptaron a Hitler. Adolf Hitler disfrutaba de ser soldado, pero a sus compañeros les parecía extraño y peculiar. Hitler era un soldado competente, era una especie de lobo solitario. No sabemos con exactitud qué pensaban de él sus oficiales. En ocasiones, en conversaciones privadas, hay algunas evidencias de que tenía algo que le impedía ganarse la simpatía de otros. Un soldado de su batallón afirmaba que Hitler, de manera inesperada, comenzaba a dar fuertes discursos atacando a los judíos y a los marxistas. Lo apodaron el Loco Adolf. Pero hubo algo más que hizo a Hitler el objeto de chismes entre las filas. Su amigo cercano, Ernst Haftangel, dijo que Hitler fue víctima de intimidación sexual. Los viejos camaradas del ejército que lo vieron en los lavaderos notaron que sus genitales estaban increíblemente subdesarrollados. Siempre hubo rumores al respecto y comenzaron por el hecho de que cuando hacía picnic con sus amigos y se iba a orinar detrás de un árbol, se veía que goteaba después. Cuando un médico lo examinaba, nunca dejaba que le quitaran la camisa o que le examinaran el abdomen o la zona pélvica. Así que eso provocó la idea entre quienes lo veían de que ahí algo andaba mal. Y al parecer lo había. Un patólogo soviético que examinó los restos quemados de Hitler al final de la Segunda Guerra Mundial declaró que no se halló un testículo. Posteriormente, algunos historiadores cuestionaron este informe como un intento de los rusos de retratar a Hitler como sexualmente deforme. Pero resulta que quizás decían la verdad. Documentos descubiertos hace poco del periodo de Hitler en la prisión de Landsberg, tras un intento fallido de derrocar al gobierno, apuntan en la misma dirección. Como decía la popular canción, parece que Hitler solo tenía un huevo. Fue a la prisión de Landsberg tras el putsch de la cervecería y como cualquier prisionero,
Fue examinado por el médico de la prisión y este anotó su peso, también su estatura, todos los detalles. Dijo que estaba sano y en forma, pero le faltaba el testículo derecho. La posible explicación es que tenía espina bífida oculta. Está fuertemente asociada a malformaciones genitales. En el caso de Hitler, le faltaba un testículo. Se denomina criptorquidia. Tenía criptorquidia derecha, que es un defecto congénito. Y padecía hipospadias, que es un orificio en la base, en la punta del pene, que provoca goteos. El secreto de Hitler salió a la luz, pero se mantuvo oculto hasta el descubrimiento de su historial médico de Landsberg. Tal malformación podría explicar de alguna manera el régimen brutal de Hitler. El psicoanalista estadounidense, el Dr. Henry Murray, lo creía. Durante la guerra, Murray participó en la operación encubierta de Estados Unidos para entender la psicología de Hitler. Concluyó que Hitler lidiaba con sus inseguridades sobre sus genitales, exhibiendo una fuerza brutal, dominación despiadada y conquista militar del mundo en general. Esto puede tener efectos considerables en las personas y sin duda en el caso de Hitler. Nunca se le vio puesto un traje de baño, nunca se dejaba examinar el abdomen o quitar la camiseta. Y es muy probable que esto afectara su actitud hacia la intimidad. El contraste entre Hitler y los líderes aliados no podría ser más fuerte. Winston Churchill adoraba nadar, y a pesar de la severa discapacidad de Franklin Delano Roosevelt, se preocupaba mucho menos por su cuerpo que el paranoico Adolf Hitler. Pero el mayor problema estaba en la actitud racial de Hitler. Como miembro activo de la raza aria, había un fuerte perjuicio hacia los problemas congénitos, porque estos los tenían los llamados otros, judíos, gitanos, ladrones, homosexuales. Era una fuerte contradicción con lo que él mostraba hacia el público. Así que Hitler debió haber hecho muchas evasiones. El soldado de primera, Hitler, resultó herido en combate 2 veces. En la batalla del Somme en 1916, cuando estalló un proyectil e hirió su muslo izquierdo. Y 2 años después, en un ataque británico con gas mostaza. Fue enviado a un hospital militar, pero mientras se recuperaba, Alemania se rindió. Hitler estaba destrozado. Más adelante escribió sobre ese día con desolación y rabia, y se preguntó si todo había sido en vano, para que una pandilla de criminales miserables se apoderara de la madre patria. Hitler estaba deshecho, y con eso comenzó a pensar que iba a ser ahora, que la guerra había terminado y cómo habrían de vengarse de la injusta derrota. Pienso que Hitler creía que todo había sido en vano, que Alemania había sido apuñalada por la espalda, por los del frente doméstico, los civiles, los marxistas, los judíos, quienes no entendían cómo era pelear en el frente, lo que era ese sacrificio, y quería remediarlo. Su indignación por la derrota de Alemania, junto con sus creencias antisemíticas y anticomunistas, encontraron un hogar en las cervecerías de Múnich, donde se reunían los miembros de extrema derecha del Partido Obrero Alemán. Los alemanes sentían que habían perdido la guerra, habían perdido poder económico, prestigio y territorio. Querían una mayor fortaleza económica sin depender de préstamos estadounidenses. Querían más seguridad laboral y también querían el prestigio que sentían que se le debía a Alemania. Para 1921, Hitler era director del recién formado Partido Nazi. Un partido que veía a la raza alemana como superior a todas las demás.
Fue un rápido ascenso al poder y una demostración de la autoridad de mando de Hitler. Hitler se hizo líder del partido nazi gracias a la fuerza de su personalidad. Hitler se nutría de eso, le daba una razón de ser que quizá no había tenido hasta ese momento. Para 1930, con Hitler como líder, el partido nazi era el segundo partido político más grande de Alemania. Y sus grandes habilidades de oratoria atraían enormes multitudes. Era conocido como un orador por naturaleza, que comenzaba lentamente y de un momento a otro parecía encenderse, mientras arremetía contra todas las maldades que percibía como la ruina de Alemania, en particular los judíos. Los testigos comentaban que, en persona, lejos del escenario público, era un personaje particularmente insignificante y vacío. Dorothy Thompson, la jefa de la oficina de Berlín del New York Post, no se impresionó en absoluto cuando conoció a Hitler en 1931. Lo llamó sin forma, casi sin rostro. Es el verdadero prototipo de un hombrecito. Para Hitler, todo lo que hacía en público era la manera más cruda de decir: soy poderoso, soy grande, soy la máxima arma que existe como ser humano. Una buena manera de entenderlo es existencialmente. Dentro de Hitler no había nada, solo era algo al proyectarse afuera, sobre todo con sus discursos. Así que, si le quitaban eso, él solo colapsaba. La maquinaria de propaganda nazi no se valía de la apariencia y el porte físico de Hitler para promocionarlo. En cambio, el Reich presentaba a Hitler como un líder que trabajaba sin descanso por su país, con una vida limpia, vegetariano saludable, que evitaba cualquier estimulante como el alcohol, la nicotina y el café. Pero en privado, Hitler sufría de varias dolencias. En primer lugar, era todo un hipocondriaco. No hay duda sobre eso. Cuando él asumió la Cancillería, desarrolló varios problemas menores, erupciones, problemas intestinales. Recuerda que fue el mayor flatulento de la historia. Cefaleas. A ese tipo de cosas. Mucho de eso fue consecuencia del estrés. Y quizás por su dieta, desarrolló esto. Ningún tratamiento parecía aliviar a Hitler. Pero todo cambió en 1936 cuando conoció al doctor Theodor Morell, el hombre que llevaría a Hitler por el camino de la destrucción segura. Hitler y Morell se conocieron en Múnich en 1936. Tenían un amigo en común, llamado Hoffmann, el fotógrafo de Hitler. Hitler le dijo a Morell que estaba sufriendo de dolor estomacal, que sus médicos no podían curarlo, y Morell le ofreció un tratamiento un poco ortodoxo. Según Morell, los problemas estomacales de Hitler eran provocados por un agotamiento total de su sistema intestinal. Le recetó un tratamiento de vitaminas y probióticos y de inmediato Hitler se sintió mejor. Ese fue el inicio de la relación entre Hitler y el doctor Morell, y duraría hasta pocos días antes de su suicidio, 9 años después. Ahora Hitler confiaba plenamente en Morell. No iba a ninguna parte ni hacía nada sin él. Lo que Hitler no sabía era que Morell, entre otras cosas, le daba un preparado de yogurt con organismos tomados del intestino de un campesino búlgaro. Si lo hubiera sabido, habría enloquecido. Sobre esa base, Morell desarrolló su relación con Hitler. Morell solo era un charlatán. El doctor Morell se volvió indispensable para Hitler.
y en 1937 fue elegido como uno de sus médicos personales. Si bien era un médico calificado, los generales de Hitler sospechaban de él. El médico principal de Hitler, Karl Brandt, temía que Hitler corriera el peligro de ser envenenado por el cóctel de hormonas y vitaminas de Morell. Pero a Hitler no le interesaba escuchar nada sobre el hombre que le hacía sentir mejor. Dijo que tenía la mayor confianza en Morell y seguía sus indicaciones al pie de la letra. Morell le daba unas inyecciones diarias, dormía hasta las 11 de la mañana y era normal que despertara, se subiera a la manga de su pijama y recibiera la primera inyección de Morell. Así creía estar listo para el día. Las inyecciones contenían diferentes vitaminas en los primeros 5 años de tratamiento. Entonces, al principio, se puede decir que desarrolló una dependencia psicológica. Pensaba, si Morell está cerca de mí, estoy bien, y así fue exactamente al principio. El círculo cercano de Hitler estaba nervioso por el poder de Morell sobre su líder. El general Heinz Guderian lo llamaba charlatán gordo y poco apetecible. Y Hermann Göring se refería a Morell de manera despectiva como el maestro de las jeringas del Reich. Para 1943, con la situación de la guerra en su contra, la salud de Hitler se deterioraba. Además de espasmos estomacales, el Führer también sufría de dolores de cabeza, visión doble, mareos y tinnitus. Su secretaria, Trudel Junge, reportó que Hitler se había vuelto muy dependiente de Morell. Afirmó que el doctor iba en persona a diario para aplicarle la habitual inyección milagrosa. Estas comenzaron a contener sustancias muy alarmantes. Morell le daba más de 9 medicamentos, unos 12 de ellos eran drogas fuertes. La droga favorita de Hitler era el Eukodal, un opioide que causa euforia, que aún circula en el mercado como oxicodona. Fue la que generó la crisis de los opioides en Estados Unidos y otros países. Y Hitler consumía oxicodona o Eukodal intravenosa en dosis muy altas y el efecto era sumamente fuerte, mucho más fuerte que el que tiene un adicto cualquiera cuando se inyecta heroína, por ejemplo. No es de extrañar que la fe incuestionable de Hitler en su médico prevaleciera. Pero el doctor Morell estaba probando decenas de drogas desconocidas con Hitler, incluyendo extracciones de los intestinos de animales machos y anfetaminas. La novia de Hitler, Eva Braun, también se aprovechó del suministro infinito de drogas del doctor Morell. Morell le dijo a la secretaria personal de Hitler, Christa Schroeder, que le estaba dando inyecciones de hormonas de testículos de toro, afirmando que debían animarlo. Con tantas drogas en su sistema, la falta de líbido de Hitler era obviamente un problema. El ministro de armamento de Hitler, Albert Speer, cuestionó los métodos y la influencia de Morell sobre el Führer. Comentó que las inyecciones tenían que administrarse cada vez con más frecuencia. Hitler estaba bajo el hechizo del doctor Morell y estaba convencido de la genialidad de su médico personal y debatía cualquier crítica hacia él. Lo que Speer describía era la clásica relación entre un adicto y su traficante. No hay dudas de que durante su tiempo en el ejercicio, Hitler tuvo episodios de mucho dolor, quizá de depresión, así que cada vez dependía más de Morell, de sus consejos y de sus drogas, y era un círculo vicioso. Para 1943, el doctor Morell le daba a Hitler la adictiva droga Eukodal y cocaína de alta calidad, inyectándolo varias veces al día. Es increíble saber que Hitler
tomaba decisiones a diario que afectaban directamente las vidas de decenas de miles de sus propios soldados, mientras estaba constantemente drogado. Hitler se convirtió en un despojo humano a partir de 1943, porque todas las medicinas que le daba Morell más adelante empezaron a mostrar efectos secundarios. Comenzó a temblar, se puso amarillo, perdía el hilo de sus conversaciones y ya no estaba apto para hacer nada. ¿Morell convirtió a Hitler en un drogadicto? ¿O era simplemente impotente ante las demandas adictivas del Führer? La inteligencia británica detuvo su gran plan para asesinar a Hitler. Se dieron cuenta de que Morell estaba haciendo ese trabajo. Si alguien está drogado, no tiene tanto contacto con la realidad. Y si eres el líder en una guerra, debes estar muy en contacto con la realidad. No puedes vivir soñando porque podrías tomar decisiones terribles. Así que les alegraba que Hitler siguiera en el poder degenerándose. Hitler comenzó a mostrar señales de una condición médica grave. Su mano izquierda solía temblar. El doctor Theodor Morell notó esa peculiaridad en 1941 y la diagnosticó como una condición relacionada con el estrés. Parecía estar perfectamente sano ante su gente y ante el público alemán. Pero desde 1942 fue muy obvio para personas como Goebbels, para Guderian y otras personas. Todos contaban que de pronto lucía muy envejecido. Se veía abrumado, se arrastraba, se babeaba, no mantenía los brazos quietos. Su salud en deterioro era un secreto que Hitler ya no podía ocultar. Sufría de la enfermedad de Parkinson, un trastorno neurológico degenerativo incurable. Por supuesto, lo que estaban captando era el avance irremediable de su Parkinson. Y eso explica algunas otras cosas sobre su conducta. Antes era meticulosamente limpio. Con el avance del Parkinson, comenzó a verse que toda la comida se le caía en su camisa. Y llegó al punto de que no podía sentarse en una silla. Tenían que acercársela. La enfermedad de Parkinson de Hitler afectó su capacidad de toma de decisiones e influyó en el resultado de la guerra. Los neurólogos sugieren que sí, y cuestionan las decisiones imprudentes que tomó mientras la enfermedad se afianzaba. Los rusos adoptaron una estrategia que les resultaría muy beneficiosa. Notaron que... Como su firme negativa a permitir que von Paulus se rindiera en Stalingrado ante adversidades abrumadoras en enero de 1943. Lo siguieron ciegamente y al hacerlo llevaron sus líneas de suministro hasta el punto de quiebre. O su fracaso en 1944 defendiendo Normandía. O considerar retiradas tácticas en el frente oriental, condenando a millones de sus tropas a morir. También es probable que su adicción agravada le impidiera tomar decisiones con mente clara. Hitler utilizaba drogas muy fuertes a intervalos regulares. Su consumo de drogas se volvió una locura porque usaba cocaína, que es un estimulante fuerte. Y luego tomaba oxicodona, que como opioide siempre es depresor, así que tenía lo que en las calles se conoce como efecto speedball. Para el 20 de julio de 1944, la marea de la guerra estaba en contra de Alemania. Se gestaba un plan para asesinar al dictador. En una reunión en la guarida del lobo de Hitler en Polonia, el oficial nazi, teniente Klaus von Stauffenberg, colocó un maletín con una bomba debajo de la mesa de conferencias cerca del Führer. Al explotar, la pata de la mesa protegió a Hitler de lo peor de la explosión. 4 personas murieron y 13 resultaron heridas.
Morell corrió al lugar de la explosión para atender a Hitler y comenzó a retirar restos de vidrio y madera de su cuerpo. Hitler debía reunirse con Mussolini esa noche y convenció al médico para que le diera algo que le ayudara. Sus lesiones debieron ser muy dolorosas. Pero Morell le dio una dosis de uno de los opioides más fuertes, Eucadol, y Hitler estuvo listo para reunirse con el líder italiano. Cuando Mussolini bajó del tren en la Guardia del Lobo, se le informó que había ocurrido un intento de asesinato. Hitler estaba en la plataforma, drogado, con opioides, así que no sentía dolor. Y Mussolini dijo, es un milagro, eres un superhumano, ya puedes recibirme y reunirte conmigo, aun cuando casi te matan hace unas horas. Sabemos que hubo al menos 42 intentos de asesinar a Hitler entre los años 30 y el fin de la guerra. Hitler supo de muchos de esos intentos. Que sobreviviera a esos atentados reforzó la idea de que era una clase de superhéroe que había sido elegido para liderar a Alemania en esa lucha por sobrevivir y que nada podía acabarlo, y así se podía confirmar toda su grandeza. Hitler fue muy afortunado por haber sobrevivido a ese intento de asesinato, pero su delirio de que estaba protegido por una fuerza superior, junto con su acelerado consumo de drogas, se hacía sentir. La fuerza de Hitler fracasaba en todos los frentes. Alemania estaba perdiendo la guerra. Un mes antes del intento de asesinato, 150.000 tropas aliadas asaltaron las playas de Normandía, superando al ejército alemán. 6 meses después, el Ejército Rojo encontró su primera evidencia horrorosa de la verdadera naturaleza de los excesos de los nazis al liberar el campo de concentración de Auschwitz. Al mismo tiempo, los estadounidenses lanzaron la Operación Cobra, una ofensiva sorpresa y un hito clave para la liberación de Francia y Alemania. A pesar de las fuertes bajas militares, Hitler estaba obsesionado en cobrar venganza por el atentado. Adolf Hitler sobrevivió a una bomba colocada por uno de sus oficiales. En su estado de paranoia, les dijo a sus generales que exterminaría ese nido de víboras de una vez por todas. Y lo hizo. Se estima que casi 5.000 alemanes fueron ejecutados tras el atentado contra la vida de Hitler. Los oficiales detrás de la conspiración fueron colgados en ganchos de carne con cuerdas de piano. Sus ejecuciones fueron filmadas y mostradas a miembros del alto mando nazi y las Fuerzas Armadas. En las reuniones militares nazi posteriores a la ejecución masiva, Hitler se mostraba animado y optimista. Aún parecía creer que Alemania obtendría la victoria. Pero es posible que fuesen las inyecciones regulares de opioides, metanfetaminas y cocaína las que le daban a Hitler una confianza delirante ante la derrota segura. El atentado, el consumo de drogas de Hitler se disparó. Consumía opioides de efecto estimulante cada 2 días. Para subir el ánimo, usó cocaína más de 50 veces entre agosto y septiembre de 1944. Tras el atentado, no hubo más días de sobriedad para el llamado Führer. Y el nuevo aliado acudió en ayuda de las fuerzas soviéticas. Durante la primavera de 1945, el Ejército Rojo se acercaba a Berlín. El Hitler canoso, de 55 años, se mudó al Führerbunker en enero e insistió en que Morell lo acompañara. El búnker era muy pequeño. De hecho, las únicas personas que tenían habitaciones en él eran Hitler y Morell. Su relación seguía siendo muy íntima, pero eso cambió durante esos meses en el búnker y
es probable que cambiase porque Morell ya no tenía las drogas. Los británicos habían bombardeado la planta farmacéutica responsable de la fabricación de Eucadol, y cada vez era más difícil hallar las drogas que Hitler ansiaba. Para 1945, Hitler no tenía opioides, ni cocaína, ni metanfetaminas. Hay una nota en el diario de Morell en la que dice que 2 de sus ayudantes iban en motocicleta por la Berlín bombardeada de farmacia en farmacia buscando las drogas para Hitler, pero las farmacias ya no las tenían. Hitler estaría enfermo y sufriendo un severo síndrome de abstinencia. Se había convertido en un drogadicto y ya no tenía las drogas que tanto necesitaba. Era un problema físico real que llevó a síntomas terribles de abstinencia. Hitler se degeneró y se convirtió en un lunático muy enfermo que tenía fuertes dolores todo el tiempo y ya no funcionaba para nada. Pocos días antes de morir, Hitler le dijo a Morell que abandonara el búnker. Un error que jamás se debe cometer un traficante es hacer a su cliente dependiente de una sustancia que luego no puede proveer más. Hitler despidió a Morell a finales de abril de 1945. Le dijo a Morell: vete ahora del búnker, no quiero verte más, me has convertido en un adicto. Hitler parece haber entendido finalmente lo que le estaba sucediendo. El 20 de abril, Morell abandonó el búnker y tomó uno de los últimos vuelos de salida de la completamente destruida Berlín. El jefe del Estado alemán era una fuerza agotada. Y vemos en esas semanas como en el búnker él se autodestruía. Se tornó muy agresivo hacia todos a su alrededor y comenzó a autodestruirse. Se volvió agresivo hacia sí mismo. Se arrancaba la piel con unas pinzas. Se convirtió en una persona muy infeliz, enferma y horrible. Quizás era el verdadero Hitler que ahora se mostraba. El 28 de abril de 1945, Hitler se casó con Eva Braun en el búnker. 2 días después, Eva se quitó la vida al ingerir una píldora de cianuro, y Hitler estaba a su lado. Quería asegurarse de tener éxito en su propia muerte. Se tomó la cápsula de cianuro y luego se disparó en la cabeza. Era el último acto predecible de una mente retorcida. Fue el mayor narcisista de la historia. La muerte era parte de cada acción que planeaba. Mataré a quienes se interpongan en mi camino. Y luego me suicidaré para mostrarle al mundo lo que perdió. Es otro indicador de su total autoconfianza. Que el mundo venga a mí, o si no, yo me iré. Und in diesen 13 Jahren haben sie auf allen Gebieten jammervoll versagt. 75 años después de su muerte, la salud de Hitler sigue siendo analizada. Los científicos han estudiado fragmentos de su cuerpo calcinado una y otra vez, esperando encontrar una vía de acceso para entender su fuerza destructiva. Los patólogos, a través de técnicas innovadoras de caracterización, han intentado comprender la intensidad de Hitler. Los genetistas han estudiado la ascendencia de Hitler buscando pistas de su perversidad. Los doctores han indagado en sus historiales médicos. Algunos explicaron su salud, pero no son una ventana hacia su mente. Quizá nunca tengamos las herramientas para comprender la maldad de Hitler, pero lo que Hitler confirma es que la maldad puede existir en la humanidad.